Hola, el tema del vídeo de hoy es sensores de proximidad, efecto de Hall. En octubre de 1879, el físico Edwin Herbert Hall descubrió el efecto que lleva su nombre. Encontró que si se aplica un campo magnético elevado a una fina lámina de oro por la que circula corriente, se produce un voltaje en la lámina transversalmente a cómo fluye la corriente. Este voltaje se llama voltaje Hall. Cuando por un material conductor o semiconductor, circula una corriente eléctrica, y estando este mismo material en el seno de un campo magnético, se comprueba que aparece una fuerza magnética en los portadores de carga que los reagrupa dentro del material, esto es, los portadores de carga se desvían y agrupan a un lado del material conductor o semiconductor, apareciendo así un campo eléctrico perpendicular al campo magnético y al propio campo eléctrico generado por la batería, Fm. Este campo eléctrico es el denominado campo Hall-H, y ligado a él aparece la tensión Hall, que se puede medir mediante el voltímetro de la figura. En el caso de la figura, tenemos una barra de un material desconocido y queremos saber cuáles son sus portadores de carga. Para ello, mediante una batería hacemos circular por la barra una corriente eléctrica. Una vez hecho esto, introducimos la barra en el seno de un campo magnético uniforme y perpendicular a la tableta. Aparecerá entonces una fuerza magnética sobre los portadores de carga, que tenderá a agruparlos a un lado de la barra, apareciendo de este modo una tensión Hall y un campo eléctrico Hall entre ambos lados de la barra. Dependiendo de si la lectura del voltímetro es positiva o negativa, y conociendo el sentido del campo magnético y del campo eléctrico originado por la batería, podemos deducir si los portadores de carga de la barra de material desconocido son las cargas positivas o las negativas. Sea el material por el que circula la corriente con una velocidad v al que se le aplica un campo magnético v. Al aparecer una fuerza magnética Fm, los portadores de carga se agrupan en una región del material, ocasionando la aparición de una tensión VH y por lo tanto de un campo eléctrico E en la misma dirección. Este campo ocasiona a su vez la aparición de una fuerza eléctrica F con la misma dirección pero sentido opuesto a Fm. Cuando estas dos fuerzas llegan a un estado de equilibrio se tiene la siguiente situación. Física clásica. Sabemos que un campo magnético actúa sobre las cargas en movimiento, fuerza de Lorentz. Una corriente I que atraviesa un material consiste en cargas, electrones, que se desplazan, en sentido contrario a la corriente, con una velocidad que denominaremos v. Si sumergimos esa corriente de electrones en un campo magnético B, cada uno de los electrones que forman la corriente estará sometidos a la fuerza de Lorentz Fm igual a -EVB, como en el dibujo se cambió el sentido de V, ya que se está considerando un electrón, no debería considerarse el signo negativo de la carga, donde E corresponde a la carga de un electrón, V el vector velocidad del electrón y B el vector campo magnético aplicado. La dirección de la fuerza será perpendicular al plano formado por V y B, ya que es resultado del producto vectorial de ambos, y provocará un desplazamiento de electrones en esa dirección. Como consecuencia tendremos una concentración de cargas negativas sobre uno de los lados del material y un déficit de cargas negativas en el lado opuesto. Esta distribución de cargas genera una diferencia de potencial entre ambos lados, la tensión de Hall VH, y un campo eléctrico E. Este campo eléctrico que genera a su vez una fuerza eléctrica sobre los electrones dada por la ley de Coulomb, F igual a -E. E, que actúa en la misma dirección que la fuerza de Lorentz pero en sentido contrario a esta. El equilibrio se alcanzará cuando la suma de las dos fuerzas sea nula, de lo cual deducimos que en el equilibrio el valor del campo Hall es E igual a -VB. Principio. Partes del sensor. La mayoría de los sensores modernos se basan en semiconductores de GaAs o InAs porque dan tensiones de Hall relativamente grandes. En la fabricación de elementos Hall se emplean semiconductores, en vez de metales porque al ser menos la conductividad, la tensión Hall es mayor. Además, en los semiconductores la movilidad de los portadores se puede controlar mediante adición de impurezas y obtener un coeficiente Hall repetible. Algunos de los materiales empleados son SBIN, ASIN, G, ASGA e ISI. Este último permite incorporar en el mismo chip la electrónica de acondicionamiento de señal. Los elementos Hall se fabrican con forma rectangular en forma de mariposa y también en forma de cruz simétrica. Fórmulas. En esta figura se ve el sentido de la tensión obtenida para el caso de un semiconductor, que depende del tipo de portadores de corriente mayoritarios. La tensión Hall tiene signo distinto para un material P que para uno N. La tensión Hall VH obtenida depende del grosor del material en la dirección del campo magnético aplicado, de la corriente primaria I,
del campo magnético B y de las propiedades eléctricas del material, recogidas en el denominado coeficiente Hall A. La fórmula es A sub H es igual a V sub H por T sobre I por B. En la práctica la tensión Hall depende de otros factores como son la tensión mecánica o presión P, y la temperatura T, de forma que se tiene. Parámetros. Histéresis magnética. Repetibilidad. Velocidad de respuesta. Corriente máxima de carga. Resolución. Frecuencia de conmutación. Distancia de conmutación. Corriente de fuga. Tipos de sensores. Digitales y lineales. Aplicación del efecto Hall. Los sensores de efecto Hall permiten medir la movilidad de una partícula cargada eléctricamente, electrones, lagunas, etc. Los campos magnéticos, telámetros. La intensidad de corrientes eléctricas, sensores de corriente de efecto Hall. También permiten la elaboración de sensores o detectores de posición sin contacto, utilizados particularmente en el automóvil, para detectar la posición de un árbol giratorio, caja de cambios, palies, etc. Se encuentran también sensores de efecto Hall bajo las teclas de los teclados de los instrumentos de música modernos, órganos digitales, sintetizadores, evitando así el desgaste que sufren los contactos eléctricos tradicionales. Sensores de efecto Hall en el codificador de un motor de CD. Los motores de efecto Hall, HET, son aceleradores de plasma de gran eficacia. ¿Cómo funciona? Existen diferentes técnicas ópticas que pueden aplicarse a la medida de diferentes parámetros. Podemos medir la atenuación-transmisión espectral de la luz al atravesar un determinado medio, lo que nos permitirá encontrar los elementos discretos presentes en ese medio y su concentración. Ventajas. Los sensores ópticos presentan importantes ventajas cuando lo que se desea es determinar propiedades físicas o químicas, es un método no destructivo y no invasivo. Ofrece posibilidades de integración en sistemas más complejos. Bajo coste y tecnología bien establecida. Posibilidades de control a distancia de lugares poco accesibles físicamente. Capacidad de conformar redes espaciales de sensores para el control de parámetros en grandes superficies. Desventajas. Distancia de detección corta. Son muy sensibles a factores ambientales como la humedad. No selecciona el objeto a detectar.